estábamos al final, hace 2 noches, viendo dónde recortábamos, dónde sacábamos algo, porque sentíamos que, nada, no era media página extra, nada más, eran un par de páginas de más y bueno, fue complicado. Pero el resto Entiendo. fue un ejercicio bastante interesante. Eh, Fue como analizar dos investigaciones, o sea, la nuestra y la que estaba en cuestión en paralelo y ver de qué forma se podía parecer o se podían vincular una con la otra. Y bueno, estuvo bastante cool. Qué bueno. Sí, la extensión yo sé que es siempre un tema ahí. Hay dos cuestiones que juegan en esto de fijar una extensión. Una es darles como alguna referencia, ¿no? Porque si no, todo puede parecer poco o mucho. Y la otra es la consideración de las posibilidades materiales de tiempo de corrección, ¿no? De la cantidad de escritos, porque cuando uno multiplica, son pocas páginas por grupo, pero cuando multiplican eso, se multiplica eso por 18 grupos distintos, hay que poder tener el tiempo de hacer una buena lectura, ¿no? Para poder hacer una buena evolución de todo eso. Entonces, a veces eso complica, lo sé. ¿Puedo hacer un pedido? Sí. Les puedo pedir solo si se acuerdan cuando hablan, si se presentan y dicen de qué grupo son, porque yo entré, los conocía a todos con los que estoy trabajando por WhatsApp y quiero más o menos tener idea de si son estudiantes con los que estuve hablando un montón en esa semana o no. No se acuerdan, si no, no importa. Grupo 12, Valen, ¿cómo estás? Gusto verte de nuevo, ¿Cómo estás? aunque sea por esta pantalla. Sí, Bien. perdón. Bueno, ¿alguien más que quiera contar? Buenas, ¿cómo andan? Yo personalmente estoy en el grupo con Samu y también la dinámica de lo que fue el trabajo con grupo para sumar un poco a lo que es llevadera. Con algunos de los del grupo ya habíamos laburado en conjunto, con otros no. Pero bueno, ahí dentro de todo una buena experiencia. Qué bueno. ¿Algún otro grupo que quiera contar? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Claro. Ah, claro, no sé por qué no me marcaba, ahora sí. No me señalaba quién estaba hablando. Ahora sí. Hola, Caro. Somos del grupo 14. Uh-huh. Y bueno, la verdad que la experiencia fue buena, interesante. Yo no sé, aprendo un montón de mis compañeros porque quizás me cuesta más, entonces, pero bueno, qué sé yo trato de aportar lo que puedo, no sé, ponerle ahí, bueno, a ver, juntémonos, como cada uno aporta lo suyo y bueno, ahí le pusimos ganas todos. Sí cuesta un poco, digamos, por el tema de que trabajamos todos, juntarnos y bueno, pero lo hicimos. Y sí, interesante. Y eso vamos, creo que avanzando y aprendiendo un poquito más y quizás alguno al principio, como, no sé, uno va haciendo la carrera y la materia por ahí a algunos les resultaba no tan interesante y ahora quizás un poco más, a otros al revés, depende de cada uno. Pero bien, la verdad que estuvo bueno. Buenísimo. Buenas, profes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Santiago. ¿Cómo va? Grupo 16, me tocó trabajar con las chicas, lamentablemente, mis compañeros, no, mentira, no. Por suerte, con Pau, con Marco, con Sol, fue un grupo que armamos ya desde el CPU y es clave, el trabajo en grupo es clave porque nos salvamos uno al otro, nos motivamos el uno al otro, o sea, clave, fue muy bueno, más, o sea, partiendo de la base que cada uno aprende del otro, eso seguro, pero también se ayuda, se sostiene, es como importantísimo. Y también a mí me sirvió, y también lo charlamos con las chicas, las entrevistas, al hacer las entrevistas a otras personas ajenas a nuestros grupos, también dio crecimiento interno en el grupo.
Ajá, qué bueno. Bien. ¿Cómo les resultó eso de retomar producciones ya hechas, ¿no? O sea, como, bueno, aquello que ya habían trabajado, volver sobre eso para la elaboración de este trabajo? Referido a los temas que ya trabajamos, profe, o sea, por ejemplo, lo de perspectivas paradigmáticas u otra cuestión. Los 3 puntos del portafolio eran todas cosas que ya habían trabajado, ¿no? Era lo de las perspectivas paradigmáticas, ya lo habían trabajado hace varias semanas, el análisis de la investigación a través del artículo de los sentidos de la obligatoriedad también ya se había hecho y fue a retomar eso, y la definición de tema y problema también, bueno, después ahora tenían que agregar además la fundamentación, pero todos los puntos eran cosas que habían trabajado, o que venían trabajando o que ya habían trabajado. Nos alivianó un poco el trabajo, digamos, ¿no? El ya haberlo hecho en clase o trabajado con ustedes, y bueno, y después llevarlo al parcial fue, bueno, sentarse y, bueno, ¿qué hicimos como grupo? Y, bueno, con todas las correcciones y el material bibliográfico, a partir de eso, fue más liviano, que como que ya teníamos idea de lo que teníamos que poner, ¿no? Que teníamos que empezar desde cero o responder algo respecto al material. La verdad que funcionó bastante bien este portafolio, porque, bueno, como bien dije antes, las actividades fueron trabajadas en clase y nos permitió llegar de una mejor manera al parcial. Uh-huh. Bien. Sí, además creo que también se le pudo dar una vuelta de tuerca más a los conceptos, sobre todo, no sé, ver desde qué perspectiva nos paramos, enlazarlo con la investigación, o sea, creo que fue un buen ejercicio. Bien. Esa era un poco la idea, ¿no? Que es como en este revisitar las cosas y a la vez que las revisitan, bueno, se va como generando, apropiando de mejor manera, ¿no? Más sólida esos conceptos. Bueno, permitir como acercarse de otras formas a los contenidos de la materia, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer sobre el trabajo? ¿No? Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a empezar en esta semana con una nueva unidad que tiene que ver con las perspectivas cuantitativas. La unidad anterior habíamos trabajado con los diseños cualitativos y ahora empezamos a trabajar con los diseños cuantitativos. Es una nueva unidad y es la última unidad ya del programa. Hoy, cuando estábamos reunidas con Valentina y Candela, mirábamos y decíamos, bueno, ya las clases quedan poquitas clases, nos sobran dedos de la mano para contarlas, ¿no? Es la última unidad del programa en la que nos vamos a adentrar en los diseños cuantitativos. Es decir, los diseños de investigación que se proponen desarrollar una lógica de producción de conocimiento cuantitativa o extensiva. ¿Se acuerdan que hablábamos de lógicas cuantitativas, pero que también algunos autores, en vez de hablar de quali y quanti, hablan de lógicas intensivas y extensivas? Lógicas que permiten producir conocimiento sobre una mayor cantidad de unidades, pero sin poder profundizar tanto en los sentidos, los significados, las representaciones, etcétera, ¿sí? Esto implica, además, bueno, como lo dice su propio nombre, como se habla de lógicas cuantitativas, son formas de aproximación y de producción de conocimiento que tienen que ver con el medir y el contar, ¿no? Y entonces esto nos plantea todo un gran tema que es la concepción del dato. ¿Por qué la concepción del dato? Porque lo que vamos a estar generando es un dato que no es un reflejo directo de esa realidad o de esa empiria que estamos abordando, sino que es una construcción a partir de esa empiria. Cuando nosotros decimos, por ejemplo,
que, no sé, un porcentaje determinado de estudiantes logra terminar la secundaria, ¿no? Las tasas, lo que se llaman las tasas de terminalidad de secundaria, es un dato, pero es un dato que no son los jóvenes en sí mismos, sino que es un dato numérico que tiene un sentido, un significado construido simbólicamente a partir de un acuerdo o de convenciones establecidas en torno de cuáles son, qué es lo que eso está, qué es lo que está, el significado de lo que eso está sintetizando en un número, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las lógicas cuantitativas de producción de conocimiento, este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta, que tiene que ver con cómo estamos construyendo esos datos y en qué medida esos datos tienen una definición sólida y clara respecto de aquello que está buscando representar, ¿sí? Esa construcción del dato se hace desde estas lógicas a partir de variables. Es decir, cómo de esa realidad o de esa empiria que estamos buscando abordar, podemos definir ciertas variables, que es lo que vamos a estar mirando, y de esas variables definir ciertos valores que asumen las variables para poder cuantificar, porque si no, ¿qué cuento? ¿Sí? Entonces, eso que voy a contar tiene que ver con variables predefinidas y los valores que puede asumir esas variables. Un ejemplo, edad. ¿No? Una variable puede ser edad, y el valor que puede asumir esa variable es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta, no sé, 100. O puede ser que yo defina como valores tramos numéricos, lo que llaman periodos, ¿sí? Entonces es de 0, por ejemplo, puedo definirlos como quiera, depende de lo que esté buscando mirar. De 0 a 18, por ejemplo, o a 17, de 18 a 29, de 30 a 59 y de 60 en adelante. ¿Cómo defino esos periodos? Va a depender de para qué estoy buscando relevar esta variable edad. Y eso dependerá de qué es lo que quiero investigar. ¿Sí? Entonces, esos valores en ese caso ya no es el número, sino un periodo, es decir, un conjunto, de un rango numérico. Pero ¿qué es lo que yo voy a contar? No voy a contar el número de la edad, sino la cantidad de personas que entran dentro de ese rango numérico. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que distinguir que cuando hablamos de las variables dentro de la perspectiva cuantitativa de variables y valores, es que lo que estoy contando es la cantidad de veces que una variable asume un valor. Estoy entrando por acá porque este es como el núcleo duro de lo cuantitativo, ¿sí? ¿Cuál es el método? Hablábamos cuando vimos las perspectivas cualitativas y los diseños cualitativos de cuáles eran los métodos de recolección de información o las herramientas, instrumentos que utilizábamos para recolectar información. En las perspectivas cuantitativas, los métodos de recolección de información o las herramientas son prioritariamente la encuesta, es prioritariamente la encuesta. También existen otros métodos de recolección de información que son lo que se llaman los diseños experimentales o cuasi experimentales, pero que no es lo que vamos a abordar aquí, que en general son de uso relativamente acotado para el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y que tiene que ver con situaciones que permitan, a partir del control de esa situación, medir determinadas cuestiones o determinadas variables que se definen para esa situación. Voy a poner un ejemplo para que se den una idea de qué sería un diseño cuasi experimental, aunque nosotros no lo vamos a abordar, ¿sí? Es cuando se hacen estudios con grupos y grupos, lo que se llama grupo de control, para poder comparar diferencias a partir de alguna situación determinada y cómo eso incide o no en determinadas variables. Un ejemplo, decía, es una investigación, es una investigación real que se hizo en Estados Unidos a partir de la implementación de un método de lectura.
y que se esperaba que ese método de lectura generara una mayor inclinación a la lectura y mayor comprensión de la lectura por parte de los niños, ¿sí? Entonces, lo que se hacen es elegir dos grupos escolares, lo que se llaman dos grupos escolares controlados, esto es, que tengan las mismas similitudes de ciertas cuestiones que establecen como necesarias de ser controladas. Por ejemplo, que sean del mismo sector socioeconómico, del mismo barrio, de la misma edad, con familias con características similares, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este estudio interesa controlar eso. En otros estudios puede ser que interese controlar otras cosas. Por ejemplo, en medicina se utilizan mucho estas lógicas cuasi experimentales con grupos control. Tal vez lo que se controla tiene que ver con variables sanitarias, ¿sí? Pero acá interesaba más la cuestión socioeconómica y cultural, ¿no? De las familias, de los niños que estaban participando de esto. Entonces, dos grupos similares, en un grupo se implementa el método de lectura, en el otro grupo no. Y luego de eso entonces empieza a llevar un registro de cuántos libros leen los niños, qué comprensión tienen de lo que leen a partir de la implementación de ciertos tests en cada uno de los grupos. Y el resultado era ver si había habido diferencias o no entre el grupo donde sí se implementó el método de enseñanza de la lectura y el grupo donde no se implementó. Eso sería un diseño cuasi experimental. Entonces lo que se hace es definir esas variables, en este caso era cantidad de libros leídos, tipo de libros leídos y comprensión de la lectura. Por supuesto que esas eran las variables más gruesas, después esas se desagregaban en variables más pequeñas, y hacer un conteo, un seguimiento de eso, y después comparar resultados, ¿sí? Ese es un diseño cuasi experimental. Ahora, el método por excelencia, digamos, en el campo de las ciencias sociales, dice Samuel, perdón, no llegué a leer los comentarios. Ese método sería, por ejemplo, para hacer mediciones de impacto de fundaciones. ¿Qué sería de fundaciones? No entendí. Por ejemplo, no, o como una ONG, por ejemplo, si imagínense que es una fundación de lectura, en el ejemplo que estamos trabajando, por ejemplo, pudiese medirse el impacto a través de este tipo de método, por ejemplo, o sea, el impacto que tiene dicha organización en los beneficiarios. No, porque no tienen el grupo control. Entonces, no tienen forma de hacer un grupo control. Entonces, en términos generales, ¿no? Puede ser que haya alguna experiencia puntual, pero en términos generales no tienen grupo control, por lo tanto no es un diseño cuasi experimental, Okay. si no hay grupo control. Aunque sí hay una aproximación cuantitativa para medir el impacto en muchos casos, porque lo que sí hacen es mirar, por ejemplo, bueno, algunos datos que puedan cuantificar para ver si se logró lo que se proponían lograr, digamos. Sí, ¿no? por ejemplo, no sé si algunos entraron en la universidad o quizás las Exacto. notas en el colegio si subió el rendimiento. Me Exacto. imagino que eso sería sin tener la otra muestra. Lo que no tienen es el punto de comparación para saber si efectivamente lograron esos índices de ingreso a la universidad, por ejemplo, por el trabajo de la ONG o por otros motivos. ¿Se entiende? Entonces, al no tener el grupo de control no se puede establecer esa comparación. Pero sí se pueden tomar mediciones o sí se pueden establecer valores, ¿no? Y frecuencia se llama la cantidad de veces que aparece un valor para una variable. Vamos a volver sobre esto más adelante, ¿sí? La cantidad de veces que aparece ese valor. Por ejemplo, la cantidad de niñas que participaron de las actividades de la ONG que lograron ingresar a la universidad. ¿Sí? Lo que no puedo decir es que eso efectivamente se debió al trabajo de la ONG si no tengo un grupo de control que me permita comparar. ¿Sí? Ahora decía que a veces donde se hace, perdón, yo voy hablando y me voy acordando, donde sí se hace este tipo de diseños es en lo que se llaman los estudios de mercado. Entonces ahí sí se establecen, por ejemplo, se arman dos grupos similares en las características que se establezcan como características a controlar, o sea, a cuidar, que sean homogéneas, y uno de los grupos se le transmite o se les da para ver un diseño de una publicidad y a otro otra.
y se compara a ver qué reacciones o qué efectos generan unos y otros, ¿sí? Pero decía que en el campo de las ciencias sociales, y por lo menos en América Latina, pero no solo en América Latina, la herramienta por excelencia de los estudios en perspectiva cuantitativa o extensiva es la encuesta, ¿sí? La encuesta es la herramienta que permite relevar una gran cantidad de información sobre, o gran cantidad o poca cantidad, no importa, permite relevar una cantidad de información sobre una gran cantidad de individuos. ¿Qué diferencia la encuesta de la entrevista? Que la encuesta, en los dos casos hablamos de una instancia de recolección de información, ¿sí? A partir de preguntas formuladas a un otro, ¿sí? Pero en el caso de la entrevista, como veíamos, tiene más que ver con un diálogo, con esa posibilidad de interacción, con las preguntas abiertas para que el otro pueda explayarse respecto de aquello que estamos preguntando, y en ese explayarse nosotros podamos obtener la información que estábamos buscando. En el caso de la encuesta, también vamos a tener una guía de preguntas, pero yo tengo que poder contar, tengo que poder cuantificar. Y para poder cuantificar, esas preguntas tienen que ser preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir cerradas? Quiere decir que tienen opciones de respuestas preestablecidas. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que yo daba antes con una variable que era edad, es una pregunta cerrada porque lo que le vamos a dar a la persona a quien apliquemos la encuesta es una cantidad de respuestas posibles entre las cuales el encuestado va a elegir la que se ajuste a él, o a ella, o a ella, ¿sí? Esa es una encuesta. A partir de que hay respuestas que ya están predefinidas, lo que puede entonces el investigador o la investigadora es contar entre todos los que respondieron a la encuesta cuántos eligieron la primera opción de respuesta, cuántos eligieron la segunda opción de respuesta, cuánto la tercera opción de respuesta, etcétera, para cada una de las preguntas. Entonces, lo que hace una encuesta es operacionalizar aquello que queremos investigar en preguntas que remiten a variables, donde tenemos opciones de respuesta que son los valores que pueden asumir esas variables, ¿sí? Y la idea es que ustedes ahora, como ejercicio, después vamos a hablar más de esto, empiecen a diseñar y a pensar una encuesta. Es decir, para hacer este ejercicio de la producción de conocimiento cualitativa y cuantitativa a partir del problema que ustedes definieron, ¿sí? ¿Cuál es la encuesta más importante que se hace en nuestro país? El Censo Nacional. Hay millones de encuestas, pero la más grande y la única que es, valga la redundancia, censal quiere decir que abarca el conjunto de toda la población, es el Censo Nacional. ¿Sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, una encuesta censal de maestros de nivel primario. Si voy a encuestar a todos los maestros de todo el país de nivel primario. Censal quiere decir que abarca el conjunto de la población para esa investigación. Puedo hacer una encuesta censal si mi investigación es sobre preceptores de escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. Yo podría hacer una encuesta censal si logro encuestar a todos los preceptores de escuela secundaria de todas las secundarias de la provincia de Buenos Aires. Normalmente no se hacen censales, ¿sí? Lo más habitual es que no se pueda llegar a todos y entonces se construyen muestras, que es lo que ya habíamos visto una vez, que es cómo se define un subconjunto dentro de la población total. Pero la encuesta más importante, es decir, la que es censal y que además llega a toda la población de nuestro país, es el Censo Nacional. El último Censo Nacional ya nos está quedando viejito, es del 2010,
Ustedes saben que se hacen los censos siempre en los números redondos, con algunas excepciones. Ahora estamos en una de ellas, que debería haberse hecho el año pasado y por la pandemia se suspendió. Y yo les quería mostrar lo que es el resultado del censo. A ver. Los resultados de los censos siempre demoran un tiempo en estar públicos. ¿Ahí están viendo Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda? Sí, lo vemos. Bien. Bueno, en este caso, en el último censo se publicó 2 tomos los resultados. Ustedes además pueden entrar a la página del INDEC, el INDEC es el organismo encargado de hacer los censos, y hay un montón de publicaciones tomando determinados temas y demás a partir del censo. Pero estos son como los 2 centrales. El censo releva información sobre muchos temas. Yo voy a avanzar hasta el índice para que vean las cuestiones que releva un censo, ¿no? Esperen. Índice. Tenemos dinámica y distribución espacial de la población, la estructura de la población, género, edad, etcétera, migraciones, educación, salud y previsión social, ocupación, hogares, situación conyugal y fecundidad, viviendas, servicios básicos y tecnología, viviendas colectivas, población originaria, población afrodescendiente, necesidades básicas insatisfechas. Esas serían como las dimensiones que recorre el censo, ¿sí? Y, a ver si me acuerdo. Por ejemplo, en educación, de educación releva bastante poco, les voy a decir el censo. Ahí está. Asistencia a la escuela, o de algún nivel educativo. Si no me equivoco, yo entré más tarde, esperen. Sí, acá está, porque empieza aquí. El primer dato es analfabetismo, ¿sí? Y nos da el dato de el porcentaje de población analfabeta de 10 años o más. ¿Por qué? Porque se toma como que a los 10 años ya se supone que han pasado por años suficientes en la escuela primaria como para que dominen la lectoescritura, ¿sí? Total del país, el resultado en el 2010, y además ponen en un gráfico una comparativa con el 2001 y con 1991, que fueron los censos previos, ¿sí? Lo que vemos es cómo disminuyó el analfabetismo en nuestro país. ¿Qué quiere decir este 1,9? Y acá volvemos a esta idea del dato como representación. Si yo solo les digo a ustedes, analfabetismo 1,9, 1,9 ¿qué es? ¿Una persona y 9 partes de otra persona? ¿Qué representa ese 1,9? Bueno, ya sabemos y está muy instalado que está hablando de porcentajes, por lo tanto de lo que me está hablando es del 1,9% de la población. ¿Y qué quiere decir el 1,9% de la población? Quiere decir que si yo equiparo al total de la población con el número 100, el 1,9, es decir, casi 2 personas de cada 100 son analfabetas. Pero todo ese proceso es una reconstrucción, ¿sí? Ahí nosotros no tenemos el número de cuántos analfabetos hay. Lo que tenemos es el número de cuántas personas en condiciones de analfabetismo hay. Lo que tenemos es un parámetro que nos permite ponderar, porque si nosotros dijéramos solo el número, no sé, hay 100.000 personas que no saben leer y escribir. ¿Es mucho o es poco? Y depende. 100.000 en una población de 200.000 es un montón, quiere decir que la mitad no sabe leer y escribir. Ahora, 100.000 en una población de 1.300 millones es muy poquito. Entonces, solo puedo leer un dato cuando lo puedo poner en relación con algo más, que es lo que me permite a ese dato ponderarlo. Ponderarlo es tener la dimensión de lo que significa ese dato. Y para poder ponderarlo tengo que ponerlo en relación con algo que me dé cuenta de lo que implica, de si es mucho o es poco, ¿sí? Por eso es que se usan los porcentajes.
Cuando hablamos del número, me estoy adelantando, esto lo íbamos a ver la clase que viene y la otra, pero no importa, voy metiéndolo ya de un poquito. Cuando doy el número redondo, o sea, la cantidad que hay, es lo que se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es la cantidad que responde a esa variable. Entonces yo podría decir, bueno, yo pregunté si saben leer y escribir, y, no sé, 1.500.000 me respondieron que no, 40.150.000 me respondieron que sí, y 25.000 no respondieron, no quisieron responder. Esos son los números, esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para cada uno de los valores de esa variable. La frecuencia relativa es esto, es cuando es la frecuencia en relación con algo. En general, se manifiesta en formas de porcentajes. Entonces, la frecuencia relativa es el 1,9% no sabe leer y escribir, el 98,5% sabe leer y escribir, y el 0,3% no contestó. ¿Sí? Esa sería frecuencia relativa. Bueno, volviendo a lo nuestro, entonces, el censo me da la tasa de analfabetismo, da acá la tasa de analfabetismo desagregada por sexo, varones y mujeres. Luego está la tasa de analfabetismo según jurisdicción, desagregada por jurisdicción del país. Condición de asistencia a un establecimiento educativo, es decir, cuántos asisten o no asisten dentro de la población de entre 5 a 29 años. Y me dice cuántos asisten regularmente, cuáles asistieron pero ya no asisten más y cuáles no asistieron nunca. Y lo pone en relación, en el 2010, a los censos previos. ¿Sí? De vuelta, lo que tenemos acá son las frecuencias relativas, no tenemos las frecuencias absolutas. ¿Sí? Bueno, yo después estos documentos se los podemos compartir en el campus si quieren mirarlos y chusmearlos un poquito. Voy a dejar de presentar esto porque quiero presentar otra cosa. Esto. Ah, no, esperen. Esto es, ¿se está viendo? Sí, Sí, se ve bien. Esto es la cédula, lo que se llama cédula censal. Y esto es una encuesta, la cédula censal es una encuesta, ¿sí? Es la encuesta, el diseño de la encuesta, que sería el protocolo de la encuesta, volcado en un formulario donde el encuestador, si es que hay alguien que la aplica, o el encuestado, si es lo que se llama una encuesta autoadministrada, van marcando las respuestas, ¿sí? Hoy se usa mucho ya la encuesta en formato virtual, donde directamente van eligiendo las opciones en forma virtual, ¿sí? Pero en el censo se sigue usando también en papel. Y esta es la cédula censal. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, cuestionario ampliado de viviendas particulares. ¿Esto es por qué cuestionario ampliado? Porque en realidad el cuestionario, hay un cuestionario básico que es común, y luego en algunos lados o en algunas selecciones que se arman de muestras se aplica un cuestionario ampliado que es que pide algunas preguntas más sobre algunas de las dimensiones, ¿sí? Entonces, fíjense las cosas que les van preguntando. Bueno, esta es la identificación de la vivienda, y después el tipo de casa, si la vivienda está habitada, cómo está habitada, cantidad de hogares en la vivienda, esto por ejemplo, casas que alquilan habitaciones, ¿sí? Las listas de personas que pasaron la noche del martes al miércoles aquí. Fíjense, esto es una definición. ¿Cómo hacen para saber a quiénes tienen que encuestar en ese domicilio y determinar
¿sí? A quienes llegaron. Bueno, no, la pregunta no es quiénes viven acá, sino quiénes pasaron la noche aquí, porque para muchos, para la mayoría está muy claro si vive o no vive en un lugar, pero para mucha otra gente no está claro dónde vive, o tal vez no tiene una vivienda fija. Y como el censo es de personas, entonces dicen, bueno, acá vamos a encuestar a todos los que pasaron esta última noche en este lugar. Alguna persona pregunta si es indígena o descendiente de pueblos indígenas, si alguna persona es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano. Entonces, cuando después vemos, por ejemplo, el porcentaje de población afrodescendiente, en realidad lo que preguntaron es esto, no le preguntaron usted es afrodescendiente, sino si alguna persona del hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente, ¿sí? Después pregunta por características del hogar, materiales, desagües, paredes, letrinas o baños, si tiene cocina o no, etcétera. Esto da cuenta tanto de las características de vivienda como también es uno de los datos estos datos son unos de los datos que se toman en consideración para construir también sector socioeconómico, ¿sí? Después viene esta otra parte de población, cómo son los parentescos de los que viven allí, la distribución por sexo, varón o mujer, la edad, las fechas de nacimiento, el país donde nacieron, si no nacieron aquí, en qué año llegaron a la Argentina, bueno, en fin, las distintas cuestiones en vínculo con eso. Quiero avanzar. Acá viene la parte de educación. Entonces, fíjense, primera cuestión, acá dice, a partir de aquí contestan todas las personas de 3 años o más, porque para el sistema educativo establecía que era a partir de los 3 años que se contean. Yo no sé si este próximo censo seguramente esto va a cambiar, porque ya en la ley establece, para esta también entraba, pero tal vez no estaba tan instalado todavía, que la educación inicial se inicia a los 45 días de vida, por lo tanto, habría que tener algún relevamiento también ya desde allí. Pero aquí hablaba desde los 3 años. Les pregunta, ¿sabe leer y escribir? ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? Si completó o no ese nivel. ¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel? Y si utiliza computadora. Eso es todo lo que releva en educación. Que es muy poco. La verdad que es muy poco. El censo tiene una deuda en materia educativa en términos de la información que releva, ¿sí? Pero eso es lo que pregunta. Después le subimos esto también al campus. Hay un recorte de esto como gráfico, solo para poner una imagen como ponemos siempre, pero les podemos subir la cédula entera si quieren también chusmearla. Entonces, esa es la encuesta más grande en términos de que abarca al conjunto de la población del país. Como ven, releva un montón de cosas muy interesantes en términos sociales, de educación, releva un grupo pequeño de variables muy importantes, como lo mínimo indispensable a saber sobre educación, ¿no? Si asiste o no asistieron o no asistió nunca, qué nivel educativo alcanzó, si lo pudo terminar o no, y si sabe leer y escribir. Es como lo mínimo indispensable a saber en un país en materia educativa. Ahora, fuera de esta encuesta, que es el censo, como les decía, la encuesta es la herramienta más utilizada para la producción de conocimiento en perspectiva cuantitativa. Entonces, yo les quería compartir una encuesta que estamos diseñando en este preciso momento en un equipo de investigación en la Universidad de Buenos Aires, para que vean cómo vamos armando una encuesta, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta ahora, estoy hablando mucho yo. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Yo, pero algo que no tiene mucho que ver con el contenido, sino una duda que me surgió recién cuando decías. Vos dijiste que es muy poco el material que se usa en cuanto a lo educativo. ¿Quién arma? O sea, ¿las preguntas ya están establecidas, son siempre iguales, o siempre cada 10 años o cuando se haga el censo, antes de hacerlo, es responsabilidad, no sé, de algún ministerio o de un grupo de personas?
el censo lo diseña el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Así que es responsabilidad del INDEC. Por supuesto que ahí hay muchísimas negociaciones para ver qué entra en el censo. Hay un núcleo que es invariable, porque también tiene que ver con siempre, a ver, ahora vuelvo a lo que vos preguntabas, ¿no? Pero hace poquito, justamente en el Ministerio de Educación, hubo varias reuniones en relación con el RA. El RA es lo que se llama, es el relevamiento anual, que es un relevamiento que se hace todos los años de todo el sistema educativo. Y si ustedes entran a la página del ministerio, pueden acceder a los datos del relevamiento anual. ¿Qué es lo que da el relevamiento anual? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos estudiantes matriculados hay en cada uno de los niveles educativos para cada una de las jurisdicciones? ¿Cuántos docentes hay? ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas escuelas? Uno lo dice así y es muy fácil, pero después viene todo un tema que es cómo defino operativamente esa variable en escuelas. ¿Qué es la escuela? ¿Es el edificio? Habíamos hablado algo de esto en otro momento, ¿no? ¿Es el edificio construido o es la unidad organizacional? Por ejemplo, en muchas de las escuelas funcionan varias escuelas dentro del mismo edificio, ¿no? Hay, por ejemplo, una escuela secundaria común a la mañana y a la tarde y un instituto técnico que funciona en ese mismo edificio a la noche. Entonces, cuando cuento cantidad de escuelas, ¿eso estoy contando como 2 instituciones educativas o como una porque es un único edificio? Bueno, entonces, en general se tiende a hablar de unidades educativas porque es la institución, no el edificio, ¿sí? Y después tenemos lo que se llaman las unidades funcionales, que es, por ejemplo, las escuelas que tienen primaria y inicial. Entonces es un edificio que por ahí está compartido por varias instituciones o unidades escolares. Y luego tenemos dentro de la unidad escolar 2 unidades funcionales, uno que es el nivel primario y otro que es el nivel inicial. Entonces fíjense como algo tan básico, uno dice contar escuelas, y sí, es lo más fácil, es obvio contar escuelas, sin embargo se nos abre toda esta cuestión que es, ok, ¿y qué voy a contar? ¿Cuento los edificios? ¿Cuento las unidades institucionales? ¿Cuento las unidades funcionales? Y en las unidades funcionales después tenemos también los anexos, entonces puede pasar que haya una unidad funcional que tenga 2 edificios, ¿no? Entonces, digo esto para poner cómo a veces esa decisión de cómo operacionalizo la variable, es decir, cómo defino en el detalle qué es lo que voy a estar contando ahí, a veces es más complejo de lo que parece. Volviendo a lo que vos me preguntabas, en el RA, el relevamiento anual, estaban pensando que necesitaban redefinir algunas de las cosas que se relevan. Y el problema es que a veces es necesario porque hay que actualizar, porque las cosas cambian, porque la realidad cambia, entonces es necesario empezar a levantar la información de otra manera, preguntando otras cosas, pero cuando se hacen esos cambios se rompe la serie histórica. Es decir, lo que vos venías, que podés ir comparando y haciendo un seguimiento de cómo fue modificándose en la historia, cuando vos cambiás la definición, ya lo que estás contando es distinto. Y entonces vos venías contando manzanas, manzana, 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 y de golpe empezás a contar peras. No podés hacer esa misma serie histórica, por lo menos no de manera directa. Entonces después, para hacer la serie histórica, tenés que hacer algunos procedimientos estadísticos para ajustar eso, para que no, ¿sí?, no forzar los datos o que no se generen problemas de consistencia. Y ese es uno de los grandes desafíos en estas cuestiones. Entonces, en el censo pasa esto también, que es, a veces hay necesidades de redefinir cosas, pero cada cosa que se modifica rompe la serie histórica. Genera un quiebre y un problema metodológico y estadístico en relación con la serie histórica. Entonces, esta es la tensión entre cambiar o no cambiar lo que se pregunta. Después está el otro paquete que es si se agregan nuevas cosas para preguntar. Y ahí tenemos otro gran problema, que es que cuando hacemos encuestas, esto siempre pasa,
Las encuestas no pueden ser interminables, porque el que está del otro lado siendo encuestado se cansa, se harta, entonces o no te quiere contestar más o te empieza a contestar cualquier verdura con tal de terminar rápido. Seguro que a ustedes les pasa cuando les llega alguna de esas encuestas de servicio al cliente, que te dicen son 5 minutitos y entras y empezás a contestar y te aparece otra pregunta y te aparece otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y te pudrís y la cerrás y no la contestás más, o terminás poniendo cualquier verdura. Entonces, las encuestas tienen que cuidar ese equilibrio entre relevar la información que necesitan, pero también no exagerar para no agotar al que se entrevista, porque si no corres el riesgo de que nadie te conteste, o que te contesten mal, a propósito, o sea, no dándole bolilla. Bueno, acá dicen las encuestas del sistema del Ciu-Guaraní, tal cual, que se harán, yo no las contesto, pero sí me llega la respuesta, no la respuesta de cada uno, ¿no? Los agregados de respuestas, y veo que son muchas cosas. Entonces eso mismo pasa con el censo, o sea, si todos los ministerios empiezan a pedir todo lo que quieren preguntar, el censo va a durar 3 meses, es imposible. Entonces ahí empiezan las negociaciones, ¿no? De qué se pregunta y cuánto. Y educación ha estado relegada históricamente en el censo y en lo que es el otro gran instrumento, que es lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se llama permanente porque se aplica periódicamente a los hogares, pero que se hace con una muestra. No es censal, es muestral. Y también recoge información de educación, pero comparativamente poca información de educación. Bueno, y entonces lo que yo les quería compartir ahora es esta encuesta que estamos armando, que uno de los grandes problemas que tiene es que es larguísima, y como es un proyecto de investigación grande, que adentro del proyecto somos 4 equipos distintos, yo coordino uno de esos 4 equipos, tenemos que negociar entre nosotras cuánto pregunta cada equipo, y además de negociar entre los equipos qué pregunta cada equipo, llegar a un número aceptable en el conjunto, lo que es muy difícil. La encuesta es de un proyecto que está investigando sobre políticas educativas y derecho a la educación en Argentina en el siglo XXI. Tiene un foco mayoritariamente en la escuela secundaria. Ven el título del Lugacites, Políticas Públicas y Derecho a la Educación en la Argentina del siglo XXI, análisis sobre las trayectorias de las políticas educativas en un país federal. El foco está puesto en educación secundaria, pero tomando 4 dimensiones distintas. Una dimensión que es la escuela, las políticas para la escuela secundaria, otra que analiza las políticas para la escuela secundaria en relación con las desigualdades, otra tercera que analiza formación docente, y una cuarta que analiza las políticas de evaluación, ¿sí? Entonces, esto tómenlo como un borrador recontraborrador, lo estamos discutiendo, armando muy de a poquito, desde hace 3 meses que venimos trabajando todas las semanas en ir armando este protocolo de entrevista. Y así que les pido que no cuenten de esto, es en confianza entre nosotros, porque esto es algo que no se circula nunca, pero me pareció interesante abrirles esto, como la cocina de la investigación, ¿no? Y de una investigación, en este caso, que busca construir. Tuvo toda una primera etapa más cualitativa de trabajo con documentos y con entrevistas, y ahora estamos en una segunda etapa cuantitativa de trabajo con encuestas. Entonces, hay un primer bloque que son como datos generales, los años que hace que ejerce, esto es una encuesta que se va a aplicar a profesores, cuántos años hace que ejerce en el nivel secundario, cuántos años ejerce la docencia en la escuela en la que lo estamos encuestando, cuántas horas cátedra dicta en esa escuela, cuántos cursos tiene a cargo, si trabaja o no en otras escuelas. Esto es como lo que antes llamábamos la información de contexto para poder analizar después el núcleo de la información que queremos relevar, ¿sí? Bueno, cómo caracteriza a la institución. Bloque B, acerca de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entonces, primero, ¿está de acuerdo con la obligatoriedad de la educación secundaria y con que todos los adolescentes y jóvenes deban concurrir a la escuela?
Fíjense, es un tema que en redacción uno diría preguntar una cosa o la otra, es redundante preguntar las dos. O sea, poner las dos cosas, ¿no? O le preguntás si está de acuerdo con la educación, que la secundaria sea obligatoria, o le preguntás si está de acuerdo con que todos tengan que ir. Sin embargo, se formula de esa manera para asegurarse que el encuestado entienda lo que se le está preguntando en el sentido que lo queremos preguntar. Porque lo que pasa muchas veces es que el investigador define la pregunta de una manera y cuando el otro la lee, esto es una encuesta para ser autoadministrada, es decir, que el encuestado contesta solo las preguntas, no es que hay alguien que se las está formulando. Y cuando el encuestado la lee, muchas veces la lee con otros sentidos distintos. Entonces, una cuestión a cuidar mucho es cómo se formulan esas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, pregunta eso, ¿estoy de acuerdo? ¿Estoy parcialmente de acuerdo? ¿Estoy totalmente de acuerdo? Señala el principal motivo de ese grado de acuerdo. Y esto es algo que armamos para tratar de relevar lo que ya nos apareció en las entrevistas como de los sentidos comunes construidos en relación con esto, ¿no? Entonces, digamos, porque es un derecho para todos y el Estado debe garantizarlo, porque como todo derecho se acompaña de un deber, que es el de esforzarse para merecerlo, porque no todos los adolescentes o jóvenes están preparados para afrontar los desafíos que el nivel exige, porque algunos solo lo hacen por obligación para cobrar planes, programas sociales, porque frente a los recursos escasos solo deberían asistir quienes pueden aprovechar, ahí queremos reformular eso de la formación, no se pueden aprovechar la escuela u otro. Fíjense cómo no son excluyentes y tienen lógicas distintas una opción de respuesta o de otra. Sin embargo, está pensado así porque lo que estamos buscando indagar son como con cuestiones muy básicas del sentido común y de perspectivas casi ideológicas respecto de la escuela secundaria, ¿no? Y de la obligatoriedad. Después, ¿a quién le compete garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria? Pueden elegir hasta 3 opciones. Esto es, pregunta, esto lo van a tener después en los audios que van a tener para escuchar, pero esto es lo que se llama pregunta de opción múltiple, es decir, que tienen varias opciones para elegir y pueden elegir más de una respuesta, ¿sí? Entonces, a las familias, al Estado, al equipo directivo, a los docentes, es responsabilidad individual de los estudiantes, a las congregaciones religiosas, a los movimientos sociales, al sector productivo u otros. En el medio metimos una pregunta abierta. Esto quiere decir que ahí va a haber un espacio para que el encuestado escriba. Y eso, como es una pregunta abierta, pero la lógica de producción de conocimiento es cuantitativa, lo que hay que hacer después es agarrar esa pregunta abierta, las respuestas que van a ser todas distintas, hacer un proceso de categorización, es decir, de juntarlas las que son parecidas para después poder contar. ¿Se entiende? Bueno, paso, estas son porque están así como en proceso de desarrollo. Ordene según prioridad las 3 cuestiones a las que las políticas de cada periodo le dieron mayor relevancia: lo curricular, el formato escolar, los regímenes de asistencia, la organización del trabajo docente, la formación docente para el nivel, el acompañamiento de las trayectorias escolares, otros, ¿sí? Después, bueno, no sé, no voy a seguir porque me parece que no tiene mucho sentido, creo que ya con esto se dan ideas. Acá preguntamos por qué recursos, en función de si sean para los estudiantes, para los docentes, o para las escuelas, o para las familias. Bueno, esto es más de las políticas socioeducativas. Bueno, ahí están todos los comentarios. Este es algo que también a veces se usa como estrategia, que es poner un párrafo y pedirle opinión sobre el párrafo. Entonces nosotros le pedimos que marquen si están muy de acuerdo, poco de acuerdo o totalmente en desacuerdo con algunos párrafos. Por ejemplo, incorporar progresivamente un enfoque de enseñanza por capacidades y competencias digitales transversales que los estudiantes desarrollarán a través del aprendizaje de saberes prioritarios y saberes emergentes. Y el segundo párrafo, en un contexto de desigualdad social, económica y cultural y con grupos sociales en situación de exclusión que afecta sobre todo a grupos menores de 18 años, las políticas educativas enfrentan un doble desafío: avanzar en la inclusión y retención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aún permanecen fuera del sistema educativo. Lo que está en azul,
que es la referencia a la resolución del Consejo Federal de donde se sacaron esos 2 párrafos, a las 2 resoluciones donde se sacaron esos 2 párrafos, no va a estar en la encuesta. La pusimos ahora para darnos nosotros el recuerdo de dónde sacamos la frase, pero en la encuesta eso no va a estar, y la idea es indagar un poquito si están de acuerdo o no los profesores con estas cuestiones. Después se presenta, por ejemplo, un conjunto de dimensiones y que evalúen si cambiaron mucho, más o menos, o poco, si estuvieron de acuerdo con esos cambios que se produjeron en esas dimensiones o no, y en qué medida aportaron o no a garantizar la terminalidad, la permanencia y la terminalidad en el nivel secundario, ¿no? Entonces, las dimensiones que estamos tomando es el diseño curricular, el régimen de aprobación y promoción, el régimen de asistencia y las normas de convivencia y disciplina. Bueno, nada, después sí hay todo otro bloque sobre formación docente y hay todo otro bloque sobre políticas de evaluación. Así que, como se dan cuenta, es una encuesta absolutamente interminable que hay que reducir al menos a 1/3 de lo que es ahora. Dejo de compartir, ¿sí? Era solo para abrir cómo se va pensando una encuesta que está, como les dije, todavía verde, y todavía nos falta bastante camino para recorrer, pero que por ahí va. Pero que muestra en parte estas dificultades de cómo lo que implica decir, bueno, yo quiero estudiar las políticas en relación con las desigualdades y los sentidos que se construyen en la escuela secundaria. Muy lindo, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿cómo hago para después ir y preguntar en concreto eso si quiero hacerlo desde una perspectiva cuantitativa? ¿Por qué decidimos? Porque esto uno diría, es más lógico indagarlo con una perspectiva cualitativa, ¿no? Sin embargo, nosotros lo queremos hacer con una cuantitativa porque lo que queremos es poder abarcar más casos. Ahora, esta perspectiva cuantitativa está construida a partir de los resultados de la primera etapa cualitativa. Es decir, esas opciones de respuesta, por ejemplo, que busca indagar el sentido común, ¿no? Con la mezcla de prejuicios, y componentes ideológicos, etcétera, que hay ahí, fueron armadas a partir de las cosas que efectivamente salieron en las entrevistas realizadas, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna cosa que quieran comentar, preguntar? ¿No? Se quedaron todos mudos. Bueno, en la semana, la idea de hoy era como abrir este panorama, sé que fue así como, pero ustedes tienen, esta vez volvimos a los viejos y queridos audios, o no sé si queridos, los viejos audios, tienen de vuelta 2 audios donde esto está presentado más ordenadamente. ¿Qué es la perspectiva cuantitativa? ¿Qué implica trabajar con variables? ¿Cuáles son los tipos de encuestas y de preguntas que se formulan, los tipos de preguntas que se pueden incluir en una encuesta? Y Cande y Valen, ¿quieren contar un poco cómo vamos a ordenar la actividad? Sí, no sé, Valen, si querés arranco yo sumo. Dale. Bueno, esta semana vamos a, como ya vieron que la lógica de la materia es recursiva y demás, vamos a ir por 2 carriles al mismo tiempo, uno que tiene que ver con una actividad que ustedes ya avanzaron muchísimo y casi tienen cerrada, y otro carril que tiene que ver con comenzar una nueva tarea que está relacionada con las encuestas, que por eso también Fernanda estuvo mostrándonos algunos cuestionarios de encuesta y demás, que es un poco lo que vamos a empezar a encarar esta semana. Nosotros vamos a habilitar un foro en el aula virtual de este módulo, del módulo 12, que le cambiamos ahí el nombre, perdón, para los que si generan alguna confusión, para que coincida con el cronograma. Así que esta semana es módulo 12, y entonces habilitamos
vamos a habilitar un foro donde ustedes van a tener que subir en relación a lo que serían las tareas que ya venimos haciendo, es decir, la encuesta, ¿sí? Tienen que subir el protocolo en versión final de la encuesta que ustedes ya hicieron y aplicaron, porque a esta altura ya todos y todas tendrían que haber terminado la encuesta a sus 2 entrevistados, la entrevista a sus 2 entrevistados, perdón si hago ahí cortocircuito, me pasa seguido, mezclo encuesta con entrevista. Bueno, entonces ahí suben el protocolo final de la entrevista que ya realizaron y las desgrabaciones. Cada quien tiene que subir en una misma entrada los 2 archivos con número de grupo y su apellido de las 2 entrevistas realizadas desgrabadas. Para eso van a tener esta semana, hasta el martes que viene, para subir en los foros por grupos que están divididos del grupo 1 al 18, para que en cada grupo suban esos documentos, ¿sí? Es decir, el protocolo que ya realizaron y de las encuestas y la desgrabación. ¿Alguien había levantado la mano, quería preguntar algo? ¿Puede ser? ¿No? Sí, profe, yo Sí, tengo una Marco. duda. Nosotros, Sí. por ejemplo, yo hice las 2 entrevistas y una utilicé el formato que nos habían corregido en primera instancia. Después nos hicieron unas correcciones y la otra entrevista la hice con el formato de la segunda. O sea, me quedó una entrevista con un formato, con unas preguntas que son casi iguales y la segunda con otro. ¿Qué grupo sos? El grupo 15. Claro. Bueno, eso pasó en algunos grupos. Lo que yo ahora la verdad que debería volver a leer, pero me parece que lo que se evaluó que no eran muchas las entrevistas que hicieron con el formato anterior como para que no se puedan utilizar. Perfecto. Entonces, en ese caso, igual ahora yo lo voy a volver a ver, pero me parece que era el grupo en el que vimos que no, digamos, se podía seguir adelante. En ese caso igual suban como protocolo final el protocolo final, aunque no sea exactamente el mismo que usaron en algunas de las entrevistas, suben la versión del protocolo final y las entrevistas desgrabadas de todas las que tienen. ¿El protocolo, profes, con que lo suba una sola persona ya estaría bien? Exacto, el protocolo lo sube una única persona, que ya lo tienen listo, así que lo pueden subir ahora, cuando habilitemos los foros. Las entrevistas las suben en una única entrada, pero cada quien sube las que realizó, ¿sí? Con esa lógica. Bueno, eso en relación a la tarea de entrevistas, que ya arrancamos, que ya estamos prácticamente terminando y que ustedes seguramente avanzaron durante estas 2 semanas pasadas. Ahora en relación... Una aclaración sobre esto. La tarea de entrevistas tenía que estar cerrada, ¿sí? O sea, sabemos que hay algunos grupos que se demoraron un poquito más, es absolutamente entendible y no hay ningún problema, pero hay que subirla ya. Tanto el protocolo como las entrevistas ya terminadas de grabar en estos días tienen que estar en el foro, ¿sí? Una consulta, sí. Profes. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. ¿Podemos subir las entrevistas una sola persona del grupo o tiene que ser por separado, 2 y 2 como yo digamos quizás para que sea un poco más práctico para los grupos? No sé si me... Que aparezca identificado. Perdón, no sé si me hizo eco o alguien habló. Yo hablé. Creo que fue eco. Que aparezca identificado en el nombre del archivo quién realizó la entrevista y la desgrabación. Si después lo hacen en una misma subida a una única persona, mientras que aparezca la identificación de qué estudiante hizo y desgrabó cada entrevista, no importa si lo sube una misma persona todo junto o separado, pero que aparezca esa diferenciación cuando lo ponen en el foro. Perfecto. Ahí Sofía claro, a eso me refería, porque nosotros al desgrabar las entrevistas, las pusimos todas todas las entrevistas las pusimos en un drive. ¿Me explico? Entonces ya nos quedó armado así el trabajo. Yo porque quizás se nos va a hacer un poco más engorroso el tomar las 2 entrevistas, si bien sabemos quién entrevistó a quién, y que cada uno entregue las 2 entrevistas. Quizás a lo que apuntaba era esto, a
entregar el drive directamente con las 10 entrevistas desgrabadas, especificando, como vos bien decís, Candela, que cada integrante ponga a quién entrevistó. No sé si me explico. Sí, igual yo diría no entreguen el drive, porque si no las ponen a Canda y a Valen en el asunto de tener que entrar al link para de ahí encontrar las entrevistas y bajarlas, les hacen hacer un doble paso. Es decir, adjunten al foro los archivos directamente. ¿Sí? Las podemos pasar a Word, digamos. No sé si también se puede. Sí, lo descargan en Word y se los adjuntan en Word. Y los pueden subir los 4 archivos o los 6, los que sean, una única persona, siempre que los archivos adentro tengan la identificación de quién hizo cada una de las entrevistas, porque bueno, ahí había una responsabilidad de cada estudiante, ¿no? Y en este caso que preguntabas, puede ser un único archivo en Word, no pasa nada con las 10 entrevistas, pero que cada entrevista tenga quién la realizó. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Y Sofía preguntaba en qué lugar hay que subirlo, en el módulo 12. Yo lo estoy por visibilizar ahora, todavía no lo tienen visible y terminamos la clase y ya visibilizamos y van a ver que tiene cada grupo asignado un foro específico, así si hay más de una entrada por estudiante, no se arma lío con los demás. Así que van directamente a su foro y lo suben. ¿Quedó alguna duda más sobre esta etapa de...? Sí, profe, yo le quería preguntar algo. Antonella, sí. ¿Usted está en el grupo 4 todavía? Déjame corroborarlo. Sí. Sí, bueno, después le puedo escribir por privado porque nosotros en el grupo 4 tenemos 2 compañeros que están con COVID y no sé si ellos pudieron hacer las entrevistas. Uy, qué mal. Sí, no, comuníquense después y vemos cómo lo resolvemos, por supuesto. Sí. ¿Están bien? Sí, están, o sea, dentro de lo que cabe la situación, bien. Ok. No, sí, total, me escriben, bueno, o por el grupo, o todas esas situaciones excepcionales y demás, manténgannos al tanto, a nosotras nos encanta saber cómo avanzan, si no pueden avanzar, por qué no avanzan, o sea, ese contacto, incluso para eso hicimos los grupos y les dimos nuestro teléfono para que no... Yo no sabía si ellos lo habían contado, entonces tampoco era como que quería contarlo porque no era mío, pero bueno, debido a esta situación por eso lo comentaba. Está bien, dale, sí, escríbanme después si vemos alguna estrategia para acompañarlos y para ver cómo hacer que se acomode el trabajo y no se perjudique el resto del grupo. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más quedó con una duda? Bueno, entonces, ahora habilitamos los foros, tienen hasta el martes que viene para subir las desgrabaciones, cuanto antes las tengan, ya se supone que para esta altura las deberían tener listas. Y bueno, en simultáneo la idea es que arranquemos con este nuevo desafío, que es comenzar con el diseño de los cuestionarios de las encuestas. En este trabajo lo que vamos a hacer es inicialmente, y tratando de centralizar las vías de comunicación, vamos a comenzar con el armado del protocolo a través del WhatsApp. No habilitamos un foro para que ustedes pongan los protocolos porque al principio hay mucho ida y vuelta y es necesario que así sea. Entonces la idea es que ustedes tengan hasta el lunes, ¿sí? 7, igual esto está en el aula, pero para que vayan ya acomodando las fechas en su calendario mental, tienen hasta el lunes 7 para entregarnos una primera versión por WhatsApp, ¿sí? Entonces, ahí nosotras, a partir de esa primera versión, les vamos a hacer devoluciones, las que sean necesarias, hasta que esté una versión final que ustedes van a poder entregar después a través del foro, pero en el foro del módulo 13, ¿sí? De la semana que viene. O sea, vamos a tener una semanita y media para ir avanzando, pero es clave que la primera versión, como máximo, si la tienen antes mejor, pero una primera versión sí o sí que nos manden a través de los grupos de WhatsApp antes del lunes 7, para que tengan cuanto antes tiempito para avanzar y aplicar las encuestas de acá a 10 días. Valen, ibas a decir algo.
eso del lunes 7 que vos decís es porque el viernes 11 tiene que estar subido el protocolo de encuesta definitivo. ¿Entiende? Eso. Y después... Es decir, que van a tener un aproximado de 10, 11 días para hacer este protocolo y 7 días como para tener una versión final y el resto para ir en ese ida y vuelta con nosotras de reedición hasta tener una versión final el 11 de junio, ¿sí? Es importante esto de las fechas porque estamos cerquita del cierre del cuatrimestre, queremos que todos los grupos estén al día y puedan hacer todas las instancias y realmente las fechas, si no, no les van a dar a ustedes después para hacer lo que les vamos a pedir que hagan. Entonces es importante que tratemos de respetarlas al máximo. Un par de cuestiones. Ah, perdón, dale, Valen. No, quería sumar algunas cositas sobre las encuestas, Fer, pero si tenés ayer pusieron una encuesta por grupo. Bueno, esa es una pregunta importante. No, cada integrante del grupo tiene que realizar 5 encuestas. Pero el protocolo es uno solo. Pero el protocolo es uno solo como la entrevista. ¿Por qué 5 y no 2? Por algo que estuvo hablando Fer y que tiene que ver con las lógicas intensivas y extensivas. Es un extensivo limitado, pero para poder contabilizar, ¿no? Los datos necesitamos un poco más de datos recogidos justamente. Entonces, cada integrante tiene que realizar con el mismo protocolo de encuesta 5 encuestas. ¿Qué significa? Que en grupos numerosos van a llegar a tener, cuando son 6, 30 encuestas para poder construir, ¿sí? Cierto dato con cierta información. ¿Se entendió eso de la cantidad de encuestas? Y quería agregar unas cositas más. Eso es todo de algo que por ahí, como sucedió en otras situaciones, y para facilitarlo. Hay varios grupos que le gusta para después administrar la encuesta, que obviamente van a ser todas autoadministradas porque estamos en pandemia, usar el Google Docs. Lo pueden hacer, pero esto es una vez que el protocolo de encuesta ha sido terminado, ¿sí? Porque si ustedes nos empiezan a mandar con Google Docs, lo podemos leer, pero no podemos comentarlo. Entonces, las idas y vueltas son todas en Word, así como hicimos con las entrevistas. Una vez que está, lo pueden perfectamente utilizar y subir en Google Docs, pero no previamente. Después, otras cositas que quería decir es que a veces nos gana un poco a todos bueno, ya la quiero administrar porque ya me falta poco. Bueno, hay que administrarlo una vez que está cerrado. Entonces, a veces, bueno, uno como que nos pasa, pero después se complica un poco cuando empezamos a administrar cuestionarios que no están cerrados y después lo modificamos, y más en una encuesta donde los datos son cuantitativos, si cambiamos una pregunta, sí nos puede cambiar mucho la respuesta, ¿sí? Y quería decir otra cosita, que bueno, nosotras vamos a subir algunos de los ejemplos que hoy les mostró Fer, que obviamente no tienen por qué leerse todo el censo ni la encuesta, ¿no? Específica sobre educación, pero hay algo de ahí que si pueden chusmearlo les ayuda, porque van a ver, como le mostró Fer, que hay diferentes formas de construir pregunta de encuesta, ¿sí? Que no es solo un sí, no, o números, sí, hay diferentes maneras, y eso ayuda a hacer la encuesta más ágil, y le puede dar algunas ideas, que si nunca construyeron una encuesta, le va a hacer querer más la herramienta. Y así también, y como lo último, en un momento también Fer les mostró que entre las diferentes tipologías de preguntas en una encuesta existen también las preguntas abiertas. Eso es cierto, pero recuerden que es una encuesta, o sea, no abunden, ¿sí? Tiene que haber cierta diferencia entre una entrevista y una encuesta, sobre todo porque a la hora de sistematizar los resultados, una cosa es sistematizar 6 entrevistas, la otra es sistematizar 30 preguntas abiertas en una encuesta. Así que si sienten la necesidad, está bien, pero es limitado la cantidad de preguntas abiertas. Y Fer, como cantidad de preguntas más o menos... A eso iba. Sí, no, manéjense con una encuesta breve, porque después tienen que sistematizar la información de todos esos ítems, y además para asegurarse de tener respuestas. Es más, si pueden tener más de 5 por persona, buenísimo. El año pasado
hubo varios grupos que pasó que como la montaron así en Google Forms y enviaron el link, terminaron teniendo muchas más respuestas que las que originalmente habían pensado, y en términos después del trabajo de procesamiento, tener más preguntas sí es más trabajo, pero más respuestas no es más trabajo, es el mismo, porque lo único que tienen es el número de respuestas que tuvieron, pero les da más material para el análisis después, ¿no? Yo diría que se manejen con un promedio de preguntas cerradas de entre 10 y 15 preguntas, además de las de contexto, o sea, además de si preguntan, no sé, la edad o la antigüedad docente, dependiendo de lo que estén indagando, tendrán 2 o 3 preguntas de contexto, y después el resto, entre 10 y 15 preguntas está bien. No más que eso. Profe, ¿puedo hacer otra consulta? Sí, ¿Las entiendo. encuestas se puede tomar también a las 2 personas que entrevistamos en esta vez para entrevistar? Sí, y después les tienen que hacer un regalo, porque... No, bueno, sí, pero... No, pero sí, claro, pueden también hacérselos. Está bien, gracias. Profe, y una consulta. Santiago. Sí, porque cada uno tiene que hacer 5 encuestas como mínimo, pero entendí esto de que hay que, una vez que ya esté terminada, recién ahí se puede pasar a un formulario de Google, pero todo el grupo podemos usar el mismo. Yo digo para sistematizar Sí, todo en el mismo, totalmente. para Sí. que no armar todos distintos y después otro general. A ver, son 5 porque si algunos no quieren trabajar con Google Form y van a mandar un documento Word que tiene que completar la otra persona, bueno, que cada uno se asegure por lo menos hacer 5. Pero si ya montan en Google Form, bueno, lo que tienen que tener es un equivalente en respuestas a el Claro. número de integrantes del grupo por 5, como Claro. mínimo. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Yo, una consulta, entonces son 10 o 15 preguntas por del protocolo. Exacto. Más las primeras preguntas de contexto, que son esas preguntas que ustedes necesitan hacer para poder como ubicar un poco quién está contestando o lo que necesiten saber para poder analizar la información. Bueno. Que eso, digo, depende del problema que ustedes estén indagando, ¿no? Por ahí es edad, lugar de residencia, por ahí es antigüedad docente, escuela en la que trabaja, no sé. Depende de eso. Y siempre cuidando anonimato, nunca pidan nombre y apellido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tienen los 2 audios en el campus con un PowerPoint que acompaña a los 2 audios, muy cortito. Escuchen los audios y miren el Power, miren o apóyense en la bibliografía que tienen sobre estos temas de herramientas y perspectivas cuantitativas, y concéntrense en cerrar lo que tenía que estar cerrado para hoy, que algunos necesitaron unos días más, y está todo bien, pero que esté cerrado sí o sí, a más tardar el martes, preferentemente antes, que es el protocolo de entrevistas y las desgrabaciones de las entrevistas hechas. Y avancen en el grupo en construir una primera versión al menos del protocolo para la encuesta, que tienen que estar compartiéndolo en formato Word, en el grupo de WhatsApp, a más tardar el lunes. ¿Sí? Por supuesto que si tienen preguntas previas mientras los arman, que no se traben con esa pregunta y nos escriben. Sí. Y es el lunes a más tardar, claro. O sea, cuanto antes ustedes puedan Mañana avanzar. aceptamos también. ¿Qué? Mañana aceptamos protocolos. Obvio. Nosotras, chochas, con diversificarlo en el tiempo a las entregas. No, sí, en cuanto lo tengan una versión preliminar, que ustedes ya creen que es suficientemente, o sea, que representa todos los aspectos que quieren trabajar sobre ese problema de investigación que se proponen,
ya nos la pueden mandar y arrancamos con el ida y vuelta sobre ese documento. Siempre en Word, pero sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Julia tiene alguna pregunta, parece. Yo quería solo decir antes que cierre que hay un grupo con el que estuvimos hablando que cuando todos se van, nos quedamos 5 minutitos para cerrar algo de tema y problema. Y los demás obviamente no hace falta que se queden. Pero necesitamos vernos y hablar.